Si tienen sus Biblias o su iPhone, por favor vayan a Primero de Crónicas, capítulo 14. Si es la primera vez que nos visitan, nos alegra mucho que nos acompañen hoy. Nos encantaría que formaran parte de lo que Dios está haciendo en James River. Estamos en una serie sobre David, una persona que se menciona notablemente en el Antiguo Testamento. Comenzamos esta serie. La primera parte de esta serie la llamamos El corazón de un asesino de gigantes. Y ahora estamos en la segunda parte, que hemos titulado El corazón de un rey. Esta mañana quiero hablarles sobre el tema de romper barreras. Romper barreras. Cuando llegamos al capítulo 14 de Primera de Crónicas, se trata de lo que llamaríamos un pasaje paralelo. Eso significa que la misma historia aparece en otro libro. Aparece en Segunda de Samuel, capítulo 5. Y cada vez que Dios pone algo en la Biblia, sabemos que es importante, pero cuando pone una historia ahí dos veces, sabemos que el Señor quiere llamar nuestra atención y quiere que nos apropiemos de esta historia. Es como si Dios dijera, oye, no te pierdas esto. Esta es una historia de David que aparece en dos lugares. Vamos a leerlo en Primera de Crónicas, capítulo 14. Lo que lo hace tan oportuno para nosotros es que estamos en medio de estos 21 días de ayuno y oración. Como iglesia estamos orando por las cosas que necesitamos del Señor. También estamos orando por las cosas que cada uno de nosotros de manera individual le está pidiendo a Dios que haga en su vida, que solo vendrán a través del ayuno y la oración. Y tal vez ustedes digan, ya ayuné, ya no más. Quiero animarlos en esta tercera semana a que sigan buscando al Señor, a que le pidan ayuda para ayunar por la iglesia y por ustedes mismos. Así que tal vez ayunen una comida o dos al día. Tal vez hagan un ayuno de 3 días. Animamos a todos a hacer eso al inicio del ayuno. Tal vez digan, ¿sabes qué? Voy a hacerlo de nuevo. Tal vez sea un ayuno de Daniel, sea lo que sea. Dediquen tiempo a buscar a Dios, porque realmente creo que estos son días cruciales para la iglesia, así como para cada uno de nosotros. Y mientras lo hacemos, la realidad es que hay cosas para las que necesitamos más que solo una respuesta a la oración, necesitamos romper barreras de una forma sobrenatural en una situación. Tal vez necesiten romper barreras en una relación. Podría ser en su matrimonio. Y cuando han intentado resolver los problemas y quizá pensaron que ya habían solucionado las cosas en su relación, estas pasan de no estar tan bien a estar peor. Y Dios puede romper barreras en su matrimonio para cambiarlo todo. Podría ser en relación con un miembro de la familia, podría ser un hijo o una hija, podría ser un padre o una madre o la familia extendida. Van a necesitar algo más de lo que pueden hacer, aunque todos tenemos la responsabilidad de hacer lo que está en nuestras manos, pero necesitan romper barreras de forma sobrenatural en esa situación. Podría ser con un vecino, podría ser con un compañero de trabajo. Me refiero a relaciones humanas en las que necesitan algo sobrenatural para cambiar la dinámica de la relación en esa situación. Quizá necesiten romper barreras financieras, donde miran su situación y dicen, simplemente no veo una salida. Y si no hay una salida, las cosas se van a poner feas muy rápido. Y están ayunando, están orando y le están pidiendo a Dios una respuesta. Pero en realidad lo que necesitan es más que solo una respuesta. Necesitan romper barreras de forma sobrenatural. Quizá lo necesiten físicamente, quizá emocionalmente. La buena noticia es que servimos a un Dios que tiene poder para romper barreras. De hecho, hay una palabra muy interesante, una palabra hebrea que aparece 4 veces en el pasaje y tiene que ver con la idea de romper barreras. Es como si Dios en el texto hebreo quisiera que viéramos que Él es un Dios que rompe barreras, que hace lo imposible. Y no solo lo hace, sino que se deleita en hacerlo. Y al llegar a Primera de Crónicas capítulo 14, David va a necesitar romper barreras. Ahora se ha convertido en rey de todo Israel. Había sido el rey de Judá, una de las tribus de Israel.
Hay 12 tribus en Israel. David había sido rey de Judá durante 7 años y medio, pero ahora todo Israel se ha unido y lo ha hecho rey, y él ha capturado Jerusalén como su ciudad capital. Pero aunque todo le está saliendo bien, necesita romper barreras, lo cual nos dice algo sobre romper barreras. El hecho de que necesite romper barreras no significa que haya hecho las cosas mal. Cuando ustedes y yo caminamos con Dios, habrá momentos en los que nos encontraremos con circunstancias en las que necesitaremos más que solo una respuesta. Necesitaremos que Dios lo dé todo. Necesitaremos que Dios haga algo extraordinario y excepcional en nuestra situación, y a Él le encanta hacerlo. Así que esta mañana quiero darles 3 principios básicos para romper barreras. Número 1, reconocer que Dios ha estado obrando en su vida. Primera de Crónicas 14:2. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel. David no mira su vida y dice, miren lo que he hecho. David no mira su vida y dice, cielos, lo hice bien, hice todo de la forma correcta. Tuve todas las relaciones correctas, trabajé muy duro. Hice lo que tenía que hacer para llegar a donde estoy. Mucha gente tiende a pensar que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos o dicen, jugué bien, estuve en el momento correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. O soy inteligente, trabajé duro, tenía conexiones, soy bueno en lo que hago. Todo eso puede ser cierto, pero si piensan que están donde están solo por lo que hicieron, se están perdiendo una gran parte de la ecuación. Y la verdad es que ustedes y yo estamos donde estamos por lo que Dios hizo. Es importante que nos demos cuenta de eso. Y aquí está David. Él se da cuenta de que no hay manera de que un pastor de Belén se convierta en rey a menos que Dios quiera que eso suceda. Y es bueno que cada uno de nosotros diga, no importan los dones, no importan los talentos, no importan las oportunidades, no importan las conexiones que tengamos, estamos donde estamos porque hay un Dios en el cielo que se deleita en cada detalle de nuestra vida y nos ha llevado al lugar donde estamos. Y le damos alabanza cuando honramos lo que ha hecho en nuestra vida. No solo eso. Él nos da la certeza de que Dios tiene un plan para nuestra vida, que Dios obra en nuestra vida. Y cuando necesitamos romper barreras, es importante reconocer que Dios nos ha traído hasta aquí y no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos. No nos ha traído hasta aquí para defraudarnos. No nos ha traído hasta aquí para que fracasemos. Dios nos ha traído hasta aquí porque Dios está obrando en nuestra vida. Y es bueno que cada uno de nosotros recuerde eso. Así que pueden darle un aplauso, bendigan al Señor y digan, gracias Señor, tú me has traído hasta donde estoy, has estado conmigo, me has ayudado. O alabamos tu nombre, Señor, no hay nadie como tú. Dios, a ti sea la gloria por tu bondad en nuestras vidas. Cuando pienso en que estamos donde estamos, gracias a Dios, recuerdo el refrán que dice, si ves una tortuga sobre un poste, sabes que no llegó allí por accidente. Así que si están sobre un poste, saben que Dios los puso ahí. Y Él es quien eleva. Él es quien abre caminos donde no los hay. Número 2, reconozcan que romper barreras no es solo para ustedes. Esto es muy importante. Muchas veces nos volvemos muy egocéntricos en nuestra manera de pensar. Aunque ayunamos por la iglesia, cuando pensamos en lo que Dios debe hacer en nuestra vida, tendemos a volvernos muy ensimismados, muy enfocados en nosotros mismos. Ciertamente no hay nada de malo en pedirle a Dios lo que necesitamos, pero tenemos que preguntarnos, cuando Dios nos lo dé, cuando Dios haga eso por nosotros, ¿cómo vamos a usar lo que Él ha hecho? Porque no se trata solo de que recibamos de Dios, sino de que usemos lo que Él nos ha dado para bendecir a otros. Somos bendecidos para ser de bendición, ¿verdad? Veámoslo en Primera de Crónicas 14:2, la segunda parte.
Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. En otras palabras, la bendición no era solo para él, sino para toda una nación. Cuando Dios rompe barreras por nosotros, no es solo para nosotros. Es por nosotros, pero no es solo para nosotros. Y si las barreras se rompen solo para ustedes, no durará. Lo que sucede en ese momento es que dejan de ser un conducto de la bendición de Dios y se convierten en un callejón sin salida. Se convierten en personas que no transmiten lo que Dios les ha dado. Me recuerda al mar de Galilea. Tiene una entrada y una salida. El río Jordán fluye desde él. Es un cuerpo de agua vivo. Tiene peces, tiene vida y desemboca en el mar muerto. Y el mar muerto no tiene salida. Es exactamente eso. Es un mar muerto. Hay muchas personas cuya vida es así porque no han aprendido la alegría de entender que soy bendecido para ser una bendición. Y no se trata solo de mí, sino de las personas que me rodean. Y si Dios ha hecho algo en mi vida, es para que yo pueda usar lo que Él ha hecho para el beneficio y la bendición, no solo de promover el reino, sino de tocar la vida de los demás. ¿A quién van a ayudar con esa bendición que reciban y cuando se rompan las barreras? ¿Cómo lo van a usar para ayudar a las personas que los rodean? ¿Cómo lo van a usar para promover el reino? ¿Cuál es la visión general de la necesidad de que se rompan las barreras? Porque que se rompan las barreras es algo maravilloso. Dios quiere obrar en ustedes. Dios quiere obrar en una situación a su favor, pero quiere hacer algo que toque a las personas. Por eso cuando Dios rompe barreras, por ejemplo, si reciben sanidad en su cuerpo, Dios hace algo por ustedes físicamente, den su testimonio, porque eso multiplica su milagro. Inspira a otras personas a creer, Dios hizo eso. Si lo hizo por ellos, puede hacerlo por mí. Si Dios hace eso en cualquier área de su vida, denle la gloria, alábenlo, para que no solo lo honren por lo que hizo y digan, no soy yo, es Él, sino que también inspiren a las personas a su alrededor a creer que el Dios que lo hizo por ustedes puede hacerlo por ellos. Si es una bendición financiera, ¿sabían que si las barreras financieras se rompen es para que promuevan el reino y puedan bendecir a las personas a su alrededor? Es decir, si tenemos un enfoque egocéntrico en cuanto a romper barreras, entonces nos perdemos lo que Dios quiere hacer. David entendió que ahora es rey porque Dios quiere obrar en Israel, que Él tiene un propósito, que hay cosas que Dios quiere que haga. ¿Qué creen que Dios hará al romper sus barreras de una manera que los superará? Número 3, y vamos a dedicar el resto de nuestro tiempo aquí. Busquen la voluntad de Dios para romper barreras. Vean el versículo 8. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo y salió a su encuentro. Esta es una situación desesperada. Si no se detienen a pensar, se perderán la desesperación, porque honestamente sabemos que David mató a Goliat. Él sabe cómo enfrentarse a los filisteos. Sabemos que David es el hombre que el rey Saúl enviaba. Y cada vez que salía, tenía más éxito que todos los demás comandantes de Saúl. Era bueno luchando contra los filisteos. Sin embargo, una cosa que David nunca ha hecho es luchar contra todos los filisteos. La última vez que Israel luchó contra todos los filisteos, en Primera de Samuel, vimos el resultado. Los filisteos mataron a Saúl, que era el rey, mataron a 2 de sus hijos. Les cortaron la cabeza y clavaron sus cuerpos en la muralla de la ciudad donde se libró la batalla. Y luego el ejército israelita huyó e incluso cruzó el Jordán para alejarse del ejército filisteo. Eso fue hace 7 años. No ha cambiado mucho. Ahora David es rey, pero aunque es el rey de Israel, no ha tenido tiempo de consolidar el ejército. Es decir, tienen que pensar en esto.
Él tiene el ejército de Judá. Esa es una de las tribus. Ha trabajado con ellos, los ha organizado durante 7 años, pero los ejércitos de Israel no han sido organizados. El gobierno no se ha centralizado. Y tan pronto como los filisteos se enteran de que David ha sido nombrado rey, de inmediato piensan, vamos a eliminarlo, vamos a hacerle lo mismo que le hicimos a Saúl. Y créanme que los ejércitos de Israel también están pensando, la última vez que todos los filisteos se unieron para luchar contra Israel, ganaron de gran manera y el rey murió. David lo sabe, así que este es un momento extraordinario en su vida. Este es un momento en el que sabe que necesita la ayuda de Dios. No solo eso, y esta es otra faceta del ejército de Israel. Cuando hubo guerra civil durante 7 años y medio, los ejércitos de Judá derrotaron a los ejércitos de Israel. Así que el ejército de Israel es esencialmente un ejército limitado y derrotado. Así que él no está acompañado de una gran fuerza militar. Y si no se dan cuenta de eso, no entienden la desesperación de su situación que lo lleva a buscar a Dios para que rompa las barreras. Necesita que se rompan las barreras. Algunos están en una situación desesperada. Y déjenme decirles, cuanto más grande es el problema, más grande es la solución que Dios puede traer. Y veremos cómo lo hace por David. Es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer por ustedes. David enfrenta una situación realmente difícil. Leamos el versículo 9. Los filisteos habían avanzado e invadido el valle de Refayín. Y los refaitas eran gigantes, igual que los anaseos y los samsumitas y los diferentes hitas de la tierra de Canaán. Así que es el valle de los gigantes. Así que David está ubicado justo a las afueras de Jerusalén, al suroeste de Jerusalén. Así que David, mientras los filisteos suben por este valle, consulta a Dios. Enfrenta un problema que nunca antes había enfrentado. Ha derrotado a los filisteos en ocasiones, pero nunca a un ejército de este tamaño. Se enfrenta a un problema nuevo, así que lo que necesita es una palabra nueva de Dios. Esto es lo interesante, y lo notarán en la vida de David. No tengo tiempo para mostrarles todas las escrituras, pero David, más que cualquier otro rey de Judá e Israel, hace una cosa que nadie más hace, y es que consulta a Dios. Vimos eso la última vez, la semana pasada, capítulo 2, versículo 1. Va a subir a Judá y a establecer su reino y consulta al Señor. Él pregunta, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Una de las cosas que sabemos sobre David es que es un hombre conforme al corazón de Dios. Yo diría que hay muchas razones por las que se le llama así. Pero una de las razones principales es que es un hombre interesado en el plan y la voluntad de Dios para su vida y para la nación. Es una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Es un adorador de Dios. Sin duda eso es parte de ello. Es una persona que entiende la gracia de Dios. Podríamos mencionar varias cosas, pero David consulta a Dios más que cualquier otra persona. Así que no nos sorprende verlo consultando a Dios aquí, porque necesita una respuesta. Una de las razones por las que muchos cristianos no logran romper barreras es porque no consultan a Dios o dependen de victorias pasadas y de lo que aprendieron de esas victorias para resolver problemas actuales, sin darse cuenta de que el maná de ayer ya no sirve. Sin darse cuenta de que cuando tengo un problema nuevo, necesito una palabra nueva. Sin darse cuenta de que Dios se deleita en hacer algo nuevo. Y hay momentos en los que Dios quiere resolver un problema similar, con una solución nueva. Así que David consulta al Señor. Hay algo en este pasaje que quiero que entiendan, porque se usa con tanta frecuencia en la vida de David y la palabra conlleva, es una palabra muy intensa. Se podría decir que él buscó al Señor con fervor. Esa sería una manera de entenderlo. Otra manera de entenderlo sería que le suplicó a Dios. Otra manera de entenderlo sería que él exigió, Dios, necesito tu ayuda.
Lo que sucede aquí es que hay una intensidad de parte de David que capta la atención de Dios. Así que muchos cristianos cuyas oraciones, en palabras de Charles Spurgeon, un predicador de Inglaterra en el siglo XIX, hay personas que oran de tal manera que parece que le ruegan a Dios que no responda a la oración por la falta de pasión en su oración. Esta es una oración apasionada. Esta no es una oración casual. Este no es David diciendo, Dios, honestamente me vendría bien tu ayuda. Vamos a ir a la batalla y haremos lo mejor que podamos, pero Dios, espero que nos bendigas. Esta oración no es de ese tipo. De hecho, diría que muy pocas barreras se rompen como resultado de oraciones pasivas. Sucede cuando las personas con profunda intensidad dicen, no voy a parar hasta obtener una respuesta. Los veteranos lo llamaban orar sin cesar. Cuando dicen, ¿sabes qué? Voy a orar hasta recibir una respuesta. Recuerdo cuando Debbie se rompió la pelvis en 2017. Se destrozó la pelvis, montábamos bicicletas eléctricas y tuvo un pequeño accidente. Estábamos en las montañas de Colorado y llegó el departamento de bomberos a recogerla. La trasladaron en ambulancia aérea de regreso a Springfield y estuvo en el hospital durante 2 semanas. Al principio había algunas cosas que no estaban como debían. Déjenme decirlo de esa manera. Lo recuerdo porque era un 4 de julio y salí de la habitación del hospital. Estaba tan preocupado por lo que veía y escuchaba que salí de la habitación del hospital, vine a la capilla Clark y dije, Dios, no me voy a ir hasta recibir una respuesta. ¿Cuánto tiempo te tomó obtener la respuesta? Eso es irrelevante, pero lo responderé. Un poco más de 3 horas. Al instante supe que lo había escuchado del cielo. Supe que el problema estaba resuelto y de hecho así fue. Lo que quiero decir es que a veces, si quieren romper barreras, para ser honesto, y estoy tratando de guiarlos, no de condenarlos. Así que si se sienten condenados, ese no es el propósito. Simplemente quiero decirles que es así como funciona. Si quieren romper barreras, realmente tienen que buscarlo. Algunos de ustedes son demasiado pasivos al acercarse a Dios como para recibir mucho de Él. Y no es que Dios no quiera dárselo, y puede que no tengan que orar 3 horas, quizá oren 3 minutos. Es decir, Dios hace eso. No quiero decir que sean 3 horas ni 3 minutos. No sé cuánto es. Hay una parte de ustedes que tiene que llegar al punto de decir, necesito y deseo esto desesperadamente. Y no me detendré hasta que reciba una palabra de Dios. Ustedes pensarán, ¿acaso Dios no te escucha de inmediato? Por supuesto que escucha de inmediato. Pero a veces tienen que luchar para obtener la respuesta. Creería que eso es lo que está pasando aquí. No sabemos cuánto tiempo oró David, pero está implícito en la palabra. Y cuando leen los salmos se dan cuenta. David dice, día y noche clamo a ti. No es raro que David luche en oración, que busque intensamente al Señor por una respuesta. Y aquí está, consultando a Dios, y esta es una oración apasionada con toda el alma, toda la mente y todo el cuerpo. Me doy cuenta de que para algunos eso puede ser difícil porque vienen de un hogar en el que crecieron en un ambiente en el que debían hacer silencio y piensan que no deben decir sus oraciones en voz alta. Y no estoy diciendo que Dios no pueda responder oraciones que alguien piensa en su corazón. De hecho, hay ejemplos. He encontrado 4 en la Biblia donde las personas oraron en su corazón y recibieron una respuesta. Y sin embargo, al mismo tiempo, el testimonio de las Escrituras es que en ocasiones, para recibir de Dios, se requiere un clamor apasionado y agresivo hacia Él. Esa consulta a Dios es activa, no es pasiva. Y la Biblia no nos llama a acercarnos de puntillas al trono de la gracia.
Nos llama a acercarnos con valentía al trono de la gracia. De hecho, sobre la vida de Jesús dice esto: en los días de su vida mortal, Hebreos 5:7, Jesús ofreció oraciones y súplicas. ¿Cómo? Con fuerte clamor y lágrimas. Así que si Jesús en ocasiones necesitó orar apasionadamente para recibir de Dios, ¿cuánto más nosotros necesitaríamos hacer lo mismo? Ahora bien, no quiere decir que toda oración deba ser así. Pero cuando necesitan romper barreras, esto es lo que tendrán que hacer algunos de ustedes. ¿Será necesario más que una oración el domingo o más que una oración pasiva el lunes? Será necesario que digan, ¿sabes qué? Necesito esto tan desesperadamente que voy a aferrarme a Dios y buscarlo hasta que reciba lo que necesito de Él, o al menos hasta recibir de Él la confirmación de que ha escuchado mi oración y la va a responder. ¿Están de acuerdo? Leamos el versículo 10. Así que David consultó a Dios: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Así que esto es, notan la especificidad de esto, lo específico que es. Esto no es general, esto es como decir, escucha, ¿debo ir a atacar a los filisteos o no? Eso es lo que quiero, lo que estoy pensando, pero debería hacerlo. A veces tenemos una idea con la que nos comprometemos más que con la voluntad de Dios. ¿Qué pasa si ya tienen un deseo predispuesto para aquello que buscan de Dios? Y es como si dijeran, voy a buscar a Dios, pero lo que quiero es esto. Si Dios dice que no lo hagan, ¿qué van a hacer? Porque déjenme decirles que si en su corazón no hay un deseo de seguir la voluntad de Dios, puede que nunca lleguen a conocer su voluntad. Podríamos decir, Dios, me doy cuenta de que estás obrando en mi vida. Me doy cuenta de que es por un propósito más grande que yo. Dios, lo que tú quieras, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que está ocurriendo aquí al consultar a Dios. Dios, no me interesa mi idea, me interesa la tuya. No me interesa lo que yo quiero hacer, me interesa lo que tú quieres hacer. Dios, si tú me dices que vaya, yo voy. Si me dices que no lo haga, no lo haré. Y Dios, si voy, ¿qué va a pasar? Atácalos, respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Esto es lo que sucede cuando reciben una palabra de Dios así. Inmediatamente hace que la fe crezca en su corazón y tienen una fe para la batalla que nunca tuvieron antes de consultar a Dios. Esta es la belleza de acercarse a Dios, de buscar a Dios con todo tu corazón. Al instante tienen fe. Seguramente David, después de escuchar esto, puede ir a la batalla de una manera totalmente diferente a como estaba antes. ¿Están de acuerdo? Él piensa, Dios dijo que los ataque. Dios dijo que voy a ganar. ¿Adivina qué? Voy a ir y vamos a ganar. Esa es la ventaja de consultar al Señor. Al romper las barreras, aunque Dios puede hacerlo por ustedes, la mayoría de las veces lo hará con ustedes. Y si Él va a hacerlo con ustedes, entonces tener un corazón lleno de fe por haber escuchado a Dios marcará toda la diferencia del mundo al pelear su batalla. Si necesitan romper barreras, consulten a Dios, porque Él tiene datos que nosotros no tenemos. Dios tiene información que necesitamos y a Él le encanta darnos la información a la que no tenemos acceso fuera de Él. Me encanta Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí, esto lo dice el Señor, y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. ¿Lo creen? Hay un Dios en el cielo que los ama tanto, que les hablará, les responderá y les mostrará cosas que no sabían. Así que David consultó al Señor, escuchó al Señor. Leamos el versículo 11. Entonces fueron a Baal-Perasín y allí David los derrotó. Y dijo, como se abren brechas en el agua, así Dios ha abierto brechas entre mis enemigos por medio de mí. Por eso a aquel lugar lo llamaron Dios ha abierto brechas. Dios lo hizo. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo David o lo hizo Dios?
Bien, David estuvo en la batalla, pero Dios orquestó la victoria. Y David lo entendió. Él participa en el propósito de Dios, pero es Dios quien lo ayuda a hacer lo que de otra manera no podría hacer. El texto claramente da a entender que si David no hubiera recibido la ayuda de Dios, la batalla podría haber sido completamente diferente. Así que cuando pensamos en romper barreras, ¿Dios lo hará por ustedes? A veces lo hace, a veces solo son testigos de cómo sucede. Todo lo que tienen que hacer es quedarse quietos y ver la liberación del Señor. Otras veces Dios quiere que tomen una espada, que sean parte de la batalla, que tengan fe. Dios quiere que se mantengan firmes, quiere que lo alaben antes de la victoria, quiere que le cuenten a las personas a su alrededor. Tengo un Dios que me ve, Él me va a ayudar, Él me va a liberar. Y eso fue lo que hizo David. Humanamente David los derrotó, pero espiritualmente fue Dios quien lo hizo. Versículo 12. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses y estos fueron quemados por orden de David. Creo que esto es interesante porque está incluido aquí y es como un postdata a la batalla. Lo que dice es que los filisteos abandonaron a sus dioses. Los filisteos servían seres demoníacos. Los dioses de las naciones son ídolos. Saúl dice que son demonios. Y lo que sucede aquí es que no solo hay una victoria física, hay una victoria espiritual. Y David lo reconoce. La razón por la que señalo esto es porque cuando la mayoría de las personas rompen barreras, pongámoslo de esta manera, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, entidades demoníacas. Cuando Dios da la victoria, una de las cosas que es importante hacer es ser lo suficientemente sensible para preguntarse, ¿alguna actividad demoníaca creó la batalla en primer lugar? ¿Qué necesito hacer para quemar los ídolos? ¿Qué necesito hacer para deshacerme de las cosas que estaban detrás del ataque desde un principio? Ahora que tengo la victoria, ¿qué necesito hacer? Tal vez piensan, ¿a qué te refieres? ¿Cómo se hace eso? Bien, podría ser que un miembro de la familia haya abierto la puerta a lo demoníaco en su vida. Y ahora que Dios ha dado la victoria en esa situación, así como rompe barreras por ustedes, también lo hace por ellos. Es importante que aborden eso y se aseguren de reconciliarse con Dios. O digamos que en su propia vida, ahora que están en este tiempo de ayuno y oración, se están humillando delante del Señor, se están arrepintiendo ante el Señor, que es parte de lo que significa humillarse. Y tal vez hay cosas en su vida que el Espíritu Santo ha señalado y les ha dicho, voy a obrar en tu vida, pero esto debe cambiar, debe parar. Y tienen que darse cuenta. Y este es el peligro del pecado voluntario y repetido en la vida del creyente. Y no creo que la mayoría de las personas lo vean de esta manera. Tenemos una carne humana pecaminosa que tiene una tendencia hacia el pecado. Así que la mayoría del pecado comienza ahí. Comienza cuando las personas ceden a un deseo carnal. Y comienza ahí. Pero cuando el pecado se repite con el tiempo, ya no es impulsado por la carne, sino que es impulsado por el poder demoníaco. Ese poder demoníaco lo impulsa por medio de la repetición, porque mediante la repetición del comportamiento o pensamiento pecaminoso han abierto la puerta al enemigo y le han dado un lugar en su vida. Así que Dios puede romper barreras, pero tienen que asegurarse de mantener la puerta cerrada. Dios puede romper barreras, pero tienen que asegurarse de quemar los ídolos. Tienen que asegurarse de no volver atrás. Tienen que asegurarse de no empezar a permitir que ocurra actividad pecaminosa o dar oportunidad a seres demoníacos. Para algunos de ustedes este es un concepto nuevo, pero déjenme hacerlo muy sencillo porque el Nuevo Testamento es muy claro al respecto sobre lo fácil que es darle cabida al enemigo en su vida.
Pablo dice en Efesios capítulo 4, creo que es el versículo 26, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Así que si algo tan aparentemente común o parte de la condición humana es que alguien se acueste enojado, permitir que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Lo que Pablo dice es que abren la puerta de su vida, de su hogar, de su matrimonio y le dicen al diablo, pasa adelante, entra, pasa adelante y ponte cómodo, diablo, haz lo que quieras porque nosotros no vamos a arreglar esto, no vamos a resolverlo en este momento. Tengo que guardar mi rencor por un tiempo, tengo que hacer que pague por esto. Cuando hacen eso y no limpian su corazón y su mente de ese tipo de respuesta emocional, eso es un pecado. Ustedes dirán, ¿la ira es pecado? Y esa es otra pregunta completamente diferente. La ira no es pecado cuando está dirigida al pecado, eso dirían los puritanos, pero eso es para otra discusión. Para la mayoría de las personas la ira es pecado. Así que si algo tan simple como la ira puede abrirle la puerta al diablo en su vida, ¿cuánto más podrían hacerlo tantas cosas que la gente permite en su vida? ¿Me entienden? Una vez que Dios los libere, manténganse libres. Retomemos en el versículo 13. Pero los filisteos volvieron a invadirlos en el valle. Esto es realmente interesante. Así que David volvió a consultar a Dios. Subrayen volvió porque David podría haber dicho, ¿sabes qué? Ya les gané una vez, puedo vencerlos 2 veces. Deberías haberlos visto correr. Quiero decir, ya tenemos esto resuelto y Dios nos ayudó y sé que Dios va a volver a ayudarnos. Él dijo que si venían podíamos atacarlos, ellos huirían o ganaríamos. Así que no necesito consultar al Señor. Ya he orado por ese problema antes. Permítanme decir esto, los problemas nuevos, aunque se parezcan a los viejos, requieren volver a consultar a Dios. Es un error que cometen muchos cristianos. Muchos se vuelven demasiado confiados. He estado ahí antes, he visto cómo funciona, sé cómo va a terminar esto. Y lo que sucede es que eso les roba no solo el sentido de la necesidad de orar, sino que si oran, también les quita la intensidad al orar. Sí, solo le pido a Dios que me ayude. Dios, ya hiciste esto antes, así que hazlo de nuevo. Alabado sea Dios, te creo. Bien. Vamos, equipo. David no hace eso. David no asume que porque ganó una vez va a ganar de nuevo. Lo único que asume David es que tiene un nuevo problema y necesita una nueva palabra de Dios. Estoy enfrentando un gran desafío. Estoy bajo un nuevo ataque. Necesito una nueva conversación con el Señor. Leamos el versículo 14. Así que David volvió a consultar a Dios y éste respondió: no los ataques de frente, no hagas lo que hiciste la última vez. ¿No es interesante? Dios dice, la última vez los atacaste de frente, te dije que lo hicieras y funcionó, pero esta vez quiero hacer algo diferente. Si David no consulta a Dios, se va a perder ese entendimiento, va a perder una batalla. Y va a comenzar su reinado sobre Israel habiendo perdido una batalla. Es muy interesante. Y Dios le respondió, no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo. Y no conozco el terreno, no conozco la topografía, pero pueden ver que de alguna manera esta podría no ser la mejor forma de atacarlos. No lo sé con certeza, pero me lo pregunto. Porque era una gran idea atacarlos de esa manera. Probablemente David ya lo había pensado y Dios dice, haz eso. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, atácalos, pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Esto es lo que Dios les dice. La última vez yo obré con ustedes. Esta vez obraré por ustedes. Porque cuando oigan el ruido del ejército angelical en la copa de los árboles, ¿adivinen qué? Voy a ir allá afuera y esta vez me voy a encargar de ellos. Voy a pelear por ustedes y les voy a dar la victoria.
lo voy a hacer por ustedes. ¿No es increíble? Es asombroso. Quiero decir, piensen en lo que habría pasado si David hubiera dicho, yo sé que Dios va a decir que sabe cómo funciona esto. Habría perdido. ¿Puedo decirles algo? La voluntad de Dios para ustedes ayer, para resolver el problema de ayer, no es necesariamente la misma que su voluntad para resolver el problema de hoy. Y algunos de ustedes tratan de hacer lo que funcionó ayer. Y lo triste es que su ayer fue hace 20 años. Y sintieron que lo tenían resuelto hace 20 años. Y lo que ha pasado es que debido a que no han sentido la necesidad de depender realmente de Dios y de buscarlo, su vida se ha vuelto estancada, débil y honestamente sin poder. Y dicen, bien, no tengo tantas batallas. Bien, hola, si el enemigo no los ataca es porque no les tiene miedo. Y su comodidad los ha puesto donde Él quiere que estén. Saben, si no es así, cuando salen por la puerta, creo que alguien lo dijo de esta manera, si salen por la puerta y no ven al enemigo venir, tal vez sea porque está caminando con ustedes. Creo que solo necesitamos reflexionar un poco en esto, y algunos de ustedes necesitan una palabra nueva. A Dios le encanta hacer cosas nuevas, pero no lo verán si no lo buscan. Dios le dio a David una estrategia específica. Creo que tal vez esta requirió una fe diferente, en el sentido de que a veces es más fácil depender un poco de nosotros mismos, hacer lo que podemos hacer, y a veces Dios quiere eso. Pero en este caso se dan cuenta de que no, esto tiene que ver con que el inicio de la batalla depende menos de lo que hace David que de lo que hace Dios. Y David va a tener que confiar en Dios por un plan que probablemente sea diferente al que él pensaba que funcionaría, y tal vez le da miedo que no funcione humanamente hablando. Y luego va a tener que esperar en el Señor para que Dios vaya delante de él. Saben, tal vez cuando se rompan sus barreras, Dios va a decir, quiero ayudarte y voy a obrar, pero vas a tener que dejarme ir delante de ti y confiar en que yo lo haré. Y ustedes dirán, bien, ¿cómo sé si Él va delante de mí? Y Dios va a decir, te voy a dar una señal de que soy yo quien va delante de ti. Yo creo que Dios hace eso, que le encanta hacerlo. Versículo 16, así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado. Esta es una clave para romper barreras. Yo realmente lo creo. Creo que si necesitan romper barreras, Dios les hablará de una manera muy clara y precisa. Y les va a decir, esto es lo que voy a hacer por ti. O bien les va a decir, tu problema fue resuelto, lo cual sería genial. Es muy sencillo. O les va a decir, ¿sabes qué? Quiero obrar. No quiero solo obrar por ti, quiero obrar contigo. Y esto es lo que necesito que hagas. O les va a decir, quiero que confíes en mí. Y se van a sentir muy vulnerables, como si se estuvieran arriesgando mucho. Pero esa va a ser la clave para que yo reciba toda la gloria en esta batalla. No sé cómo va a obrar Dios en sus vidas, pero así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado. Y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. Los derrotaron en 32 kilómetros. Durante estos 21 días de oración y ayuno, Dios quiere hablarles. Yo les diría que hay cosas en las que ni siquiera han pensado que Dios quiere revelarles. Y a veces son cosas que simplemente no tienen sentido. Simplemente no tienen sentido. Durante la crisis de la Gran Recesión íbamos a construir el campus oeste y bueno, parecía el peor momento para hacerlo. Y había empresarios que me decían, oye, John, te aprecio, me encanta lo que quieres hacer, pero simplemente no creo que sea un buen momento. Un empresario me dijo, en nuestra empresa tenemos $50 millones en proyectos guardados en el estante que no estamos haciendo ahora y no entiendo por qué harías esto.
Y ya saben, me interesa mucho el consejo y aún así como juntas sentimos que esto era lo que debíamos hacer. Así que comenzamos, pero cuando lo hicimos no parecía que fuera a funcionar. Debbie y yo estábamos en Chicago, estábamos sentados en O'Hare y era el fin de semana del maratón de Chicago. Todos llevaban sus camisetas del maratón y el aeropuerto estaba lleno. Era un lunes, íbamos a volar a la costa este para dar una charla en algún lugar. Saben, perdimos nuestro vuelo y ya saben. Así que Esba sentado en el suelo porque no había sillas disponibles en ninguna parte del aeropuerto. Sentado allí en el suelo y mientras oraba y le pedía al Señor tanto por el edificio, me preocupaba más el edificio que perder el vuelo, aunque sentía la responsabilidad de estar allí. Me di cuenta de que las dos cosas estaban relacionadas y sentí que el Señor me dijo, te voy a poner en el vuelo y eso será una señal de que voy a construir el edificio, porque una parecía tan imposible como la otra, pero esto es lo que necesito que hagas. Y esto se basa en Zacarías capítulo 4, donde dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y entonces sentí que el Señor me decía, quiero que tú y Debbie griten en el aeropuerto a todo pulmón, gracias, gracias. Así que le conté a Debbie y ella estaba dispuesta a cualquier cosa. No le importa lo que la gente piense. La mayoría de la gente pensaría, me siento tonto. A Debbie eso nunca le pasaría por la cabeza. Así que estábamos allí. El lugar estaba lleno y entonces iba a gritar, gracias, gracias. Íbamos a ir a la puerta a abordar un avión que estaba completamente lleno. Estábamos como en el puesto 25 en la lista de espera. Así que dijimos, gracias, gracias, pero no muy fuerte. Miré a Debbie y le dije, si no lo hacemos en voz alta, si no estamos aquí para ganar, mejor no lo hagamos. Así que tenemos que hacerlo en voz alta. Así que a la cuenta de 3 gritamos, gracias, gracias. Y el aeropuerto simplemente se detuvo. Los policías y todo el mundo nos miraba. Seguramente todos pensaron que le estábamos gritando a nuestra hija Grace o algo así, porque luego todos se movieron y dije, está bien, vamos. Así que fuimos a otra terminal y conseguimos los 2 últimos asientos en el avión. Y cuando regresamos a Springfield, le conté al personal, salimos a tierra y estábamos parados donde iba a estar el santuario. Todavía no había ningún edificio allí y les conté la historia. Dios va a construir este edificio. Esto va a suceder ahora, así que este es nuestro momento. Y ese domingo sucedieron cosas. Y durante el resto del proyecto siguieron sucediendo cosas y el campus oeste está ahí hoy porque Dios nos rompió barreras. Creo esto, Dios le habla a la gente. Creo que principalmente lo hace a través de la palabra, pero también pienso que nos revela cosas por medio del Espíritu de Dios. Y puede que lo haga con ustedes. No sé qué necesitan. Solo sé que hoy, y estoy tan seguro de esto como de cualquier otra cosa, no tiene que ser el mejor mensaje que hayan escuchado, pero sí es un mensaje para ustedes hoy y para esta iglesia. Lo sé. Algunos de ustedes necesitan que se rompan las barreras y han venido al lugar correcto y Dios quiere que escuchen este mensaje porque Él quiere hacerlo por ustedes. ¡Qué buena noticia! En cualquiera de los campus o aquí en este campus o quienes nos ven en línea, si necesitan romper barreras ahora mismo, pónganse de pie. En la presencia del Señor, pónganse de pie si necesitan romper barreras. Voy a orar por ustedes en un momento. Les voy a pedir que hagan algo que para algunos será muy atrevido, pero les voy a pedir que simplemente levanten las manos como diciendo, Dios, derrámate sobre mí. Si no están acostumbrados a hacerlo, entonces háganlo así. Hagan lo que tengan que hacer. Dios los ve, a Él le importan. Padre Celestial, te doy gracias. Te agradezco por amarnos tanto, por cuidarnos tanto. Señor, no seríamos lo que somos hoy sin tu ayuda. Señor, tú tienes un propósito y oro para que cada uno de nosotros vea un propósito más grande que nosotros mismos, no solo en la situación en la que necesitamos romper barreras, sino en toda nuestra vida.
Dios, en este momento tú ves a cada persona que está de pie. Señor, oro para que sus manos estén extendidas hacia ti, para que tú derrames en su mente, su corazón y sus manos exactamente lo que necesitarán para romper las barreras. Señor, puede que llames a algunos a consultarte. Si eso es lo que quieres que hagan, diles que eso es lo que quieres que hagan. Sea lo que sea que quieras hacer, si hay un plan que quieres darles, dáselo. Señor, como sea que quieras hablar, lo que sea que quieras hacer, oro en este momento para que tú, el Dios que rompe barreras, ejerzas ese poder a su favor en esta semana que viene, para que puedan verte hacer un giro divino. Señor, que su corazón al consultarte esté en paz. Confía en ti, sabiendo que los has escuchado, que les responderás y que lo vas a hacer. Padre, te damos gracias por ello. Lo pedimos en el poderoso, en el grandioso, en el incomparable, en el exaltado nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios altísimo y poderoso. Alabado sea tu nombre. Te alabamos. Vamos, un aplauso para el Señor. Bendigamos al Señor. Señor, te damos gracias. Alabado sea tu nombre. Vamos, agradézcanle por romper las barreras. Señor, te damos gracias. Se romperán las barreras. Te lo agradecemos. Vas a hacer algo grandioso. Te lo agradecemos, oh Dios. Te deleitas en mostrarte poderoso. Alabamos tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor.